Bueno, me parece que pese a lo que dijo el doctor Roncoroni, acá está el espíritu de los hermanos Podestá, porque mis colegas han sido también gran actrices. Y es que es necesario, después de todo un día de escuchar tanta información, es necesario ponerle la fuerza que le han puesto las chicas, porque somos todas cincuentonas, como ya lo descubrió la primera. Bueno, no era necesario. Y es necesario ponerle mucha voluntad. Yo sé que todos ustedes están ahora con muchas ganas de escuchar a la doctora Kemmelmacher, que nos va a continuar, así que voy a tratar de ser estricta con mi tiempo, porque además voy a hablar de un tema que a veces es un poco árido, que es el régimen patrimonial del matrimonio en el nuevo Código Civil y Comercial. Voy a tratar de que sea lo menos árido posible. ¿Dónde se mueve acá esto? Bien. Vamos a empezar por algo muy sencillo. ¿Dónde buscamos las normas? Ahora tenemos en el Código Civil actual, sabemos las normas relativas al derecho de familia, están dentro del libro primero y la actual sociedad conyugal, este sistema único que tenemos en la actualidad, se encuentra luego de los contratos en general en el libro segundo y antes de los contratos en particular. No tiene mucho sentido esta ubicación y sí la tiene el libro segundo, donde están incluidas las normas del régimen matrimonial y más aún, el libro está dedicado al derecho de familia, o sea que en esto simplificamos muchísimo, vamos directamente al libro segundo. En segundo lugar, la terminología. Hay muchos temas en terminología en el régimen patrimonial, pero la más importante, régimen de comunidad. Hablamos de régimen de comunidad de ganancias, sabemos que hasta ahora hablábamos del régimen de sociedad conyugal. Este es el principal cambio. Hay muchos otros cambios, por ejemplo, hablamos de extinción del régimen de comunidad en vez de disolución, hablamos de gestión de los bienes en vez de hablar de la administración, etcétera. No hablamos más de dote, concepto perimido, etcétera. Pero el más importante que creo que también tenemos que tener en cuenta es este cambio, régimen, empezamos a hablar de régimen de comunidad. Por supuesto, comunidad restringida a las ganancias, como siempre. Y acá tenemos todos estos principios de los que nos hablaban mis colegas, de solidaridad, autonomía, igualdad. Yo digo, el legislador es un legislador de este tiempo. Todos pensamos, creo, después de la Segunda Guerra, a partir de este nuevo imperativo categórico que nos propone Adorno, pensar y construir nuestro tiempo con una lógica distinta de la que nos llevó a la barbarie. ¿Y cuál es esa lógica? El pensamiento de la otredad, el otro, ¿no? El tema es el otro. Ustedes habrán visto los libros de filosofía del derecho, de filosofía, el tema es el otro. ¿Y quién es el otro? En primer lugar, el otro no es otro yo. Tenemos que partir de ahí. Al otro no vamos por ese ser, ese Dasein de Heidegger, sino que lo que tenemos que llegar al otro es más allá de nuestra propia esencia. El otro no es otro yo. Y como el otro no es otro yo, puede convivir, como dice la doctora, o puede elegir casarse. Puede elegir casarse con una persona del mismo sexo o con una persona del otro sexo. Pero lo importante es este multiculturalismo del que hablan los legisladores, porque son personas que viven en este tiempo. No podría ser de otra manera, creo yo, un código del siglo XXI que no fuera el respeto por esta diversidad. Autonomía de la voluntad, que vamos a ver cómo lo aplicamos al régimen patrimonial. Solidaridad, por supuesto, autonomía con solidaridad e igualdad. Y creo que el código, al menos cuando lo voy leyendo, digo, estos codificadores, más que por definir, que no estaban muy preocupados por definir qué es la justicia, qué es la igualdad, están preocupados por no producir injusticias en el caso concreto. Esto es tan claro cuando uno lee las normas procesales, que por suerte están incluidas en el código, es tan claro cuando vamos a ver el deber de contribución del que hablaba Victoria, que voy a tener que hablar yo también porque es parte del régimen primario. El tema es no producir injusticia en el caso concreto, más que llegar a una definición de la justicia, porque hemos definido lo que es la justicia y hemos permitido genocidios. Entonces, ¿de qué nos vale si no vemos en la pequeña historia de cada uno, y en esto los jueces de familia somos, digamos, en nuestra tarea, si no vemos ahí esta situación particular, esta condición, digamos, de no producir injusticia, no producir desigualdad? Por eso el código, en tantas disposiciones vemos este interés. Bueno, hablábamos de autonomía de la voluntad. El otro no es otro yo. Bueno, entonces puede ser que elija otro régimen patrimonial que no sea el que me guste a mí. Entonces, ¿por qué? Si hablamos de una sociedad multicultural, todos vamos a estar alineados atrás de la comunidad de bienes. A algunos les gustará, a otros les gustará el régimen de separación de bienes. Régimen que igual no es desconocido para nosotros, porque recuerden que ahora tenemos un régimen legal único e inmodificable de sociedad conyugal, pero el régimen extraordinario al que accedo es la separación personal
o en una sentencia de separación de bienes, por abandono de hecho de la convivencia, por concurso, es el régimen de separación de bienes. Entonces voy a poder elegir, pero todavía más, porque no solo el otro no es otro yo, sino que yo misma soy otra, gracias a Dios, a lo largo del tiempo. Por eso hablamos de divorcio, ¿no es cierto, Ana? Si fuéramos siempre los mismos, entonces no se regularía el divorcio. Como soy otro, el régimen también es mutable. Y no sería posible un código que no hablara, creo yo, en este tiempo, de la mutabilidad. Un tiempo líquido, un tiempo donde nadie puede bajar línea de nada. Eso es un anacronismo. Nosotros mismos cambiamos y como esto es así, los regímenes son elegibles o convencionales y además mutables. Estos dos conceptos. Pero claro, decimos mayor libertad, pero ojo, una libertad restringida, porque no es que yo puedo pactar libremente de qué forma voy a administrar los bienes o voy a responder frente a terceros, sino que esta libertad va a estar restringida. O acepto las normas de la comunidad o las normas de separación de bienes. Pero dentro de cada uno de estos cuerpos tengo que atenerme a la regulación interna de cada uno de estos dos tipos. Bueno, claro, si son regímenes convencionales, fíjense, acá tenemos tres consecuencias de este nuevo régimen. Las convenciones matrimoniales adquieren una mayor relevancia. Ya sé, nosotros ahora tenemos convenciones matrimoniales, pero si les dijera levanten la mano los abogados o jueces que han tenido en sus manos una convención, seguramente, no sé si habrá alguno en Mar del Plata, que no hemos visto nunca ninguna a lo largo de tantos años. ¿Por qué? Porque era muy poco lo que podíamos elegir. No podíamos elegir un régimen patrimonial, pero ahora las convenciones matrimoniales van a servir para mucho, porque voy a poder elegir un régimen. Entonces, vale la pena confeccionarlas. En segundo lugar, si puedo elegir, bueno, el que no eligió, tenemos que establecer un régimen legal supletorio, que por supuesto va a ser la comunidad de bienes. Por eso todo lo que hemos aprendido, como decía Nora Lloveras, en estos años no hay que tirarlo a la basura, todo nos sirve y todas las doctrinas y la jurisprudencia que tanto hemos estudiado, que la mayor parte de las veces son ley, todo eso también nos va a servir. El régimen legal supletorio va a seguir siendo la comunidad de ganancias. Y finalmente, puedo elegir, pero ojo que hay algunas normas inmodificables, un cuerpo, una plataforma mínima, que es el régimen primario del que recién algo nos decía Victoria. Bueno, convenciones matrimoniales. ¿Cuáles son los, digamos, el objeto de las convenciones matrimoniales actuales? Ahí tienen el 1217, solamente dos. Designar los bienes que cada uno lleva al matrimonio, obviamente un inventario, podríamos decir, de los bienes, que nos puede servir a efectos probatorios, y las donaciones entre esposos. Eso se mantiene, pero se suma inventario y avalúo los bienes, y además puedo enunciar las deudas, nuevos objetos. El fundamental es la opción por alguno de los regímenes patrimoniales. Este obviamente es el objeto más importante. Y como decíamos, convencionales. En la convención la opción por alguno de los regímenes y como hay mutabilidad, yo puedo elegir y elegir distinto después del tiempo. Después de un año de vigencia del régimen, puedo realizar otra opción diferente. En alguna etapa de la vida, como decía Ana María, por ahí en la etapa de crianza de los hijos, me pareció más justo el régimen de comunidad, luego elijo el de separación de bienes y puedo volver a elegir de nuevo después de un tiempo. De eso se trata la mutabilidad. Claro, la protección de los terceros se establece a través de esa anotación marginal para que sea oponible a ellos. No sé si ahí está. Bueno, vamos ahora entonces al régimen primario. Entonces podemos elegir entre qué regímenes, separación de bienes o comunidad. En primer lugar, ¿dónde hago esta elección? En la convención matrimonial. ¿Qué pasa si no hago elección? Régimen legal supletorio. Hasta ahí, grandes e importantes novedades. Y esta también es tal vez una de las más importantes. Más allá de la elección hay un núcleo de normas, inderogables, un núcleo de normas que son el régimen primario, que regulan diversas cuestiones en pos de la solidaridad y protección de la familia y también la protección de los terceros acreedores. Y regulan más cosas, pero yo diría, estos son los tres temas fundamentales: el deber de contribución, la responsabilidad frente a terceros y la protección de la vivienda. Vamos al régimen, al deber de contribución como régimen dentro del régimen primario.
Los cónyuges, obviamente, durante el matrimonio, no importa si eligieron separación o comunidad de bienes, tienen que contribuir al sostenimiento propio, al del hogar y al de los hijos comunes. También a los hijos de la familia ensamblada, a los hijos del cónyuge. Pero ¿qué requisitos en este caso? Que convivan y que sean menores de edad o tengan algún grado de incapacidad. Otra cosa importante acá es que se establece que obviamente para exigir este deber de contribución hay la posibilidad de una demanda judicial. Ahí el juez tratando de corregir esas injusticias particulares. ¿Y cómo las corrige? ¿En proporción a los bienes? No, en proporción, dice claramente, a los recursos. ¿Y cómo le pareció al legislador que produciría menos injusticia, creo yo, en esto de la proporcionalidad de los recursos, teniendo en cuenta que el trabajo en el hogar también es valorable? Me parece que ahí está esa mano de tener en cuenta la historia pequeña de cada familia, pero donde se juega la justicia o injusticia de una decisión. Bien, acá tenemos, entonces sería deber de contribución, sostenimiento en proporción a los recursos para hijos comunes y en los no comunes estos dos requisitos y finalmente una demanda entre los cónyuges y la calificación del trabajo en el hogar. Bueno, vamos ahora a la protección del hogar. Dos aspectos. ¿Cómo lo protejo al hogar? De los actos del cónyuge y también de los terceros. Las dos formas de la protección del hogar que se establecen en el régimen primario. El asentimiento, acá puse un poco una comparación, ¿no? Sabemos que el asentimiento actualmente está regulado en el 1277, claro, dentro del régimen de sociedad conyugal único e inmodificable que tenemos hoy. Sabemos que habla de consentimiento, todos sabemos que quiere decir asentimiento, asiento el acto que realizan otros, pero yo no integro ese acto, asiento desde afuera, ¿no? Pero hay cosas más importantes. Ahora se dice disponer del inmueble, disponer de los derechos, pero también protejo el hogar cuando digo, no transporte los bienes muebles indispensables de ese hogar. Hay muchos libros, pero hay un libro que tiene 2 décadas, por lo menos, de la doctora Kemmelmacher, que ya se planteaba todo esto, a diferencia nuestra lo pensó 20 años antes, ¿no? Por eso después hizo el código. Pero es así, todas estas cuestiones que ya se veían y se venían planteando de a poco en la jurisprudencia, en la doctrina, es lo que ahora vemos plasmado en la ley. Y por eso creo que no hay que tener miedo al cambio de código, porque en realidad va a simplificar mucho. Todo lo que antes sabíamos, de acuerdo a posturas doctrinarias o jurisprudenciales, ahora lo tenemos acá. ¿Qué nos importa? Proteger el hogar. ¿Y qué hace que esto sea un teatro y no sea un hogar? Que hay butacas. ¿Qué hace que un hogar sea un hogar? Que hay una heladera, que hay un televisor, que hay una cama. Por lo tanto, proteger el hogar es también proteger esos bienes muebles indispensables. Solamente con disponer de los bienes, no. Hay muchas formas de disponer los derechos sobre el hogar e incluso transportar los bienes muebles que tornan un hogar inhabitable. Por lo tanto, la protección es más amplia en el nuevo código. Vivienda entonces familiar en vez de inmueble. Y ya no se habla acá de hijos menores o incapaces. Se protege el hogar conyugal, existan o no existan hijos menores o incapaces. Bueno, después en relación a los efectos del acto, se dice expresamente que el acto será nulo, se deberán restituir los bienes muebles y se establece un plazo de caducidad de 6 meses. Bueno, ya sabemos también a través de los fallos de los jueces y de la doctrina que el asentimiento no es general y anticipado, que tiene que ser respecto del acto y de sus elementos constitutivos, pero ya lo sabemos, pero es mejor que lo diga la ley. Y finalmente, esta autorización judicial, que puede ser por negativa del otro cónyuge y también puede ser por imposibilidad, ante esa negativa, si el interés de la familia no estuviera comprometido, la dará el juez, pero dice el legislador, en este caso no va a derivar ninguna obligación a cargo del cónyuge que se había opuesto. Vamos a la inejecutabilidad de la vivienda. Gran cambio también y gran incorporación. La vivienda es inejecutable por deudas contraídas con posterioridad al matrimonio. Fíjense, digo posterioridad al matrimonio, no hay duda, no importa cuál es el régimen, porque esto es para separación, estamos en el régimen primario, para separación o para comunidad. No tengo que afectarla a nada, no necesito ninguna afectación registral, porque estoy casada, la vivienda es inejecutable. Esta es una protección
que va a tener su límite para favorecer el crédito cuando la deuda es contraída por ambos cónyuges o por uno con el asentimiento del otro. Y es una de las tantas protecciones a la vivienda. Fíjense, tenemos esta inejecutabilidad, a la que se suma también la afectación de la vivienda de los artículos 244 a 256, creo, del nuevo código, ¿no? O sea que yo puedo proteger la vivienda familiar de distintas maneras. Recién decía Victoria, las que están en gris, decía Victoria, que eran las relativas a las uniones convivenciales. Yo quería hacer como un paralelismo que ella también hizo en relación a la forma de protección. Y nosotros en este caso estaríamos con las dos de la izquierda, asentimiento e inejecutabilidad. Las grises serían las que habló Victoria hace un ratito. O sea que hay muchas formas de proteger la vivienda familiar en el nuevo código. Vamos a la responsabilidad respecto de terceros, que también es muy importante y es una gran innovación, aún para aquellos que estén escuchando y digan, a mí no me gusta familia, yo hago civil y comercial, bueno, pero es importante para ejecutar, saber a quién tengo que ejecutar. Y ahora vamos a hablar de los terceros. Sabemos que en la actualidad rigen estos artículos 5 y 6 de la 11.357 del año 26, que establecen como principio general la responsabilidad separada, ¿no? Cada cónyuge responde con sus bienes propios y gananciales, a excepción de 3 supuestos, que son las necesidades del hogar, la educación de los hijos y la conservación de los bienes comunes. Claro, hablamos de conservación de bienes comunes porque el único régimen en la actualidad es el de sociedad conyugal, por lo tanto hablamos de conservación de bienes comunes. Ahora vamos a ir al régimen primario. El régimen primario aplicable, recordemos, para la separación como para la comunidad. ¿Qué dice el régimen primario? Es cierto, cada uno responde separadamente, fíjense, igual, pero ¿cuál es la gran diferencia? En los casos de excepción responden con los bienes, no respondemos más con los frutos de los bienes propios y gananciales. La responsabilidad es solidaria y se responde con los bienes. En la actualidad la responsabilidad nunca fue subsidiaria, siempre fue conjunta. El cónyuge que contrajo la deuda y el mal llamado cónyuge del deudor, porque también es cónyuge del deudor no, cónyuge del deudor. En realidad es también deudor legal, porque la ley está estableciendo que es deudor, por eso responde, si no, no respondería. Entonces tenemos 2 deudores y puedo demandar a cualquiera de ellos. Sin embargo, la diferencia es que ahora expresamente se establece que es responsabilidad solidaria y se responde con los bienes, es decir, que por gastos de educación de los hijos no solo puedo embargar el fruto de un bien, sino que puedo embargar el bien mismo. Esta es una gran diferencia, una importante diferencia que hace a la solidaridad familiar, que se va a completar en el régimen de comunidad con este tercer supuesto, que ven que no hay ninguna flecha, porque obviamente en el régimen primario no podría hablarse de bienes gananciales. Es un tercer supuesto que después va a estar incluido dentro de las normas de ganancialidad, pero me parece que esto también es muy importante y está establecido en el régimen primario. Bueno, este es un tema menor, no sé cómo voy con el tiempo, pero bien. Es en relación a la administración de cosas muebles no registrables y a la validez que se establece para los actos que realice cualquiera de los cónyuges a título oneroso y de buena fe, con excepción de los bienes indispensables del hogar y los destinados al uso profesional, que son los 2 supuestos excepcionales que tienen que ver también, en el caso del primero, con la protección del hogar. Esta sería una síntesis final de lo que hemos dicho. Entonces, podemos elegir entre 2 regímenes. ¿Cuál es el régimen primario, más allá de la opción? El régimen que establece que contribuyo en proporción a los recursos a las necesidades del hogar, que frente a terceros la responsabilidad es separada, pero en 2 supuestos es solidaria, educación de los hijos, que aclara educación de los hijos comunes, y las necesidades ordinarias del hogar, que también aclara necesidades ordinarias del hogar. Y luego la protección de la vivienda con un asentimiento especial para el acto y sus elementos constitutivos, y también la inejecutabilidad respecto de las deudas posteriores al matrimonio. Vamos al régimen de comunidad, ¿no? Hasta ahí tenemos régimen primario. Después tenemos el régimen de comunidad y después 4 artículos que se refieren al régimen de separación de bienes. El régimen de comunidad, empiezo por acá, bueno, tenemos el artículo 1002, que todo lo que dije de mi fundamento
filosófico jurídico me quedó completamente afuera de este artículo porque es todo lo contrario a lo que quería decir, y es que no entiendo por qué los cónyuges bajo el régimen de comunidad no pueden contratar entre sí, porque entonces parece que estuvimos viendo otra película u otro siglo de cosas. Pero bueno, así es como quedó la redacción definitiva del código, la inhabilidad para contratar entre sí los cónyuges que hayan optado por el régimen de comunidad, que ni siquiera es el régimen único e inmodificable de antes. Bueno, esto simplemente para señalar que existe esta norma, ¿no? Ahora vamos al régimen de comunidad. Es mucho más sencillo, yo les decía a los alumnos de la primera clase, porque para sacar el miedo y contagiar entusiasmo, es mucho más fácil para los nuevos abogados estudiar este nuevo código en estas normas, porque tenemos 4 secciones, disposiciones generales, un artículo es el que dice, bueno, el régimen de comunidad es el régimen legal supletorio. Bienes de los cónyuges, qué bien que esté titulado así, porque no tenemos que confundir. Una cosa es calificar bienes propios o gananciales, pero los bienes son de los cónyuges. El titular es el cónyuge que lo adquirió, son dos cosas diferentes, la titularidad y la calificación del carácter propio o ganancial. Entonces, es una sección de 3 artículos que también es muy sencilla. Bienes de los cónyuges, estos son propios, estos son gananciales, esta es la presunción de ganancialidad y ya está. ¿Qué cantidad de artículos que hablaban de los bienes propios? Bueno, 1243 y siguientes de la mujer, 1263 y siguientes del hombre. Todo esto está en un artículo con un montón de incisos que ahora vamos a ver. Deudas de los cónyuges. ¿De qué habla acá el codificador? Acá habla de la responsabilidad frente a terceros, que ya vimos en el régimen primario, y incorpora, en este caso, el tercer supuesto, que son los gastos de conservación de los bienes comunes, de los bienes gananciales. Gestión de los bienes, los requisitos de los actos de administración o disposición, y luego ya llegamos a la extinción, lo que decíamos antes, la disolución. Bueno, ahora hablamos de extinción. Y hasta que llego a la partición y liquidación, por suerte, tengo normas expresas que me van a legislar la indivisión postcomunitaria, es decir, que en vez de decir las jornadas nacionales de 1979 y después la doctrina y los fallos, bueno, ya tengo artículos del código que me lo dicen mucho más sencillamente. Bienes de los cónyuges, yo les decía, son 3 artículos. Bienes propios, bienes gananciales y esta presunción de ganancialidad y la oponibilidad frente a terceros y acción de calificación. Vamos a esto último. Hay una presunción de ganancialidad que se mantiene, se presumen gananciales los bienes existentes al momento de la extinción, salvo prueba en contrario, y no alcanza para los terceros, obviamente, la prueba confesional. Para los bienes registrables adquiridos durante la comunidad, y para que sea oponible a terceros tiene que quedar constancia en el acto, origen de los fondos y en ese caso también la conformidad del otro cónyuge. ¿Qué pasa si no lo hicimos al momento del acto? Ahí existe la posibilidad de hacer una acción de calificación. El adquirente puede iniciar una acción de calificación del bien. Es decir, no hay escritura aclaratoria, no de otra forma que no sea, si lo omitimos en el momento del acto mismo, el adquirente puede iniciar la acción de calificación del bien. Y después, en esto también voy a ser breve, porque me parece que lo importante es que hay algunos derechos, algunos derechos y algunos bienes que se incluyen expresamente como propios. El alimentario, el derecho a la jubilación o pensión, las ropas y objetos de uso personal, acá en proporción al valor de los bienes de la comunidad y si no puede haber un derecho de recompensa, pero las ropas y objetos de uso personal y el ejercicio de los bienes que tengan que ver con el ejercicio de trabajo y profesión, por supuesto que también se les reconoce el carácter de propio. Después, bueno, las crías de ganado que reemplazan a las crías propias, si son mejoras en la calidad, crías que hayan recibido una mejora en su calidad o bien el excedente a las crías originarias es ganancial. Y acá hay un tema que me parece interesante porque que tenga una resolución expresa también, que es los casos que decíamos de los bienes mixtos, ¿no? Los bienes que adquiríamos con el empleo simultáneo sucesivo de fondos propios y gananciales. Bueno, esto tiene también una solución expresa en el código. Si hablamos de adquisiciones simultáneas de partes, porque no necesariamente tengo que adquirir la totalidad, adquisición simultánea de partes de bienes con el empleo de fondos propios o gananciales, vamos al aporte mayor, a igualdad de aportes el bien es propio.
Y en el caso de adquisiciones sucesivas, vamos al primer aporte para calificar el bien. Es decir, tengo ya artículos expresos del Código para estas cuestiones, que son muy importantes, porque uno dice, ¿para qué me importa? Bueno, me importa para mucho. Hubo muchas resoluciones y plenarios también de la Cámara Nacional Civil, porque importa para saber si el cónyuge necesita o no el asentimiento, supongamos, para disponer de un bien registrable, ¿no? Si al bien... si hubo un primer aporte propio y lo considero propio, no lo necesitará. Entonces, es bien importante que el Código se expida en relación a esto. Muy bien. Bueno, las indemnizaciones, esto lo voy a pasar de largo, porque si no, no voy a llegar a decir nada. Esto también me interesaba decir, bueno, en este análisis comparativo, casi por cada inciso del activo de bienes propios tenemos uno ganancial. Vamos a la gestión. Bueno, en la gestión no hay cuestiones demasiado complejas. Continuamos con la gestión separada, la limitación en relación a los bienes propios del hogar conyugal, en relación a los bienes gananciales, también este asentimiento especial. En relación a esto voy a decir una sola cosa, que se incorporan los fondos de comercio, la transferencia de los fondos de comercio y también las promesas de enajenación o gravamen, que me parece que es muy importante que se incorporen expresamente. Quiero decir, el boleto de compraventa, es necesario el asentimiento también en el boleto de compraventa y esta es una reforma importante. Bueno, este era un cuadro comparativo para que viéramos cómo a una responsabilidad separada le corresponde una gestión separada, como en el actual código, y los supuestos de excepción. Vamos ligero acá, perdonen, esto es horrible pasar así, pero bueno, vamos a las deudas. Decíamos las deudas y la responsabilidad frente a terceros para diferenciarlo de la contribución a las deudas de las cargas, ¿no? Y acá nuevamente tenemos la responsabilidad en el aspecto externo que veíamos también en el régimen primario. El acreedor, ¿qué puede ejecutar? Puede ejecutar el 100% de los bienes propios y gananciales del deudor y están excluidos los bienes propios y gananciales del cónyuge del deudor. ¿Cuáles son las excepciones? Excepciones del régimen primario, necesidades ordinarias del hogar y sostenimiento y educación de los hijos comunes. ¿Con qué responde? Con los bienes propios y los bienes gananciales. Bienes, ya no más frutos. En el caso del régimen de comunidad se integra el régimen primario con esta otra excepción, conservación y reparación de bienes gananciales. Pero acá el acreedor, ¿qué puede agredir? Exclusivamente los bienes gananciales. Quedaría entonces de esta forma, y esto me parece que sí, un segundo, pero es importante, responsabilidad separada en ambos casos, excepción, supuesto de excepción donde responde el cónyuge ahora con los frutos, en el nuevo código con los bienes, necesidades ordinarias del hogar, educación de los hijos comunes y la conservación de bienes comunes, pero en este caso solo se responde con los bienes gananciales. Bueno, en relación a las cargas de la sociedad conyugal, que están reguladas en las normas de liquidación, es decir, al momento de extinguirse el régimen y hacer la liquidación, tenemos hoy en día el 1275 del Código. Acá podemos decir que amplía el concepto de carga respecto del derecho alimentario en general, es una carga de la comunidad y el único inciso que no aparece es el de pérdidas por hechos fortuitos. Pero hay algo más importante que me interesa destacar y es que el Código regula esta cuarta pata de la silla, que son las deudas personales, porque el Código de Vélez regulaba bienes propios, bienes gananciales y cargas. Y ahí nos quedábamos, no teníamos las deudas personales legisladas. El nuevo código dice, así como dice, estos son bienes propios, estos son bienes gananciales, estas son cargas, estas son deudas personales. ¿Cuáles son las deudas personales? Las deudas anteriores, las deudas posteriores a la disolución de la comunidad y las deudas que tengan un origen derivado de la responsabilidad extracontractual o sanciones legales. Nos quedan también, por lo tanto, algunas obligaciones de origen contractual, las enumeradas en el artículo que recién vimos, como cargas de la sociedad conyugal. Y finalmente, me interesaría decir, bueno, este es el final anterior, que en la indivisión poscomunitaria hay normas y reglas expresas y claras. Lo mismo, la extinción de la comunidad, se regula exactamente el momento de la extinción de la comunidad, se incorporan normas relativas a la separación de hecho y, en síntesis, tendríamos entonces regímenes convencionales, elección de un régimen convencional, régimen legal supletorio de comunidad,
régimen primario que regula la responsabilidad frente a terceros, protege el hogar, la contribución a las necesidades del hogar, y después en el régimen de comunidad una regulación muy clara y completa de los bienes propios y de los bienes gananciales, y la incorporación expresa de las deudas personales. Por lo que me parece que esto que decía von Kirchmann, bastan 3 palabras del legislador para convertir bibliotecas enteras en basura de papel. Creo que esto solamente es si ya teníamos basuras en nuestra biblioteca, pero los buenos libros de derecho nunca se van a convertir en basura porque el derecho va más allá de la técnica y de la repetición memorista de artículos, y es una ciencia, y una ciencia que va avanzando, y el código lo que ha hecho es convertir todas esas bibliotecas que nosotros teníamos en un nuevo cuerpo legal a la medida del siglo XXI. Muchas gracias.